Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar la mañana y lo hacemos con optimismo, con mucha fe, con mucha esperanza, porque Él va iluminando nuestro día. Él es la luz que acompaña nuestro caminar. Hace un tiempo estuve en el Hogar Cándido Quintero de nuestra ciudad de Duitama y tuvimos la oportunidad de estar en aquella ocasión con la hermanita Amparo Salazar. Y en aquel día ella empezó a contarnos el relato de su vocación, pero como el tiempo nos apremiaba en aquel día, tuve que suspenderla. Pero le dijimos a quienes siguen el saludo que la historia continuaría. Y el tiempo se ha cumplido, bendito sea Dios. Entonces, tengo nuevamente a la hermanita Amparo. Cuéntenos, o mejor, si recuerda, dónde quedamos aquella ocasión y qué podemos decir, como continuando esta bella historia de su relato vocacional. Bueno, como que yo no les había contado de que en el día anterior que yo me iba a ir, mi mamá me llevó a un almacén donde a ella le hacían, o sea, ella hacía una comprita y si ganaba la lotería no pagaba y podía hacer otro pedido. Y ese día mi mamá me iba a comprar unos zapatos de grulla. Ajá. Y mi mamá le contó a la señora, mire, es que Amparito se nos va a ir para el convento. Y me acuerdo que esa señora me dijo, ay, allá comen marrano, en diciembre matan marrano. Y yo le dije a la señora, no señora, yo no me voy a ir por el marrano, me voy a ir donde las hermanitas. Y listo, y al otro día ya la madre Clarita, yo me fui con mi mamá y ya ella me tenía todo listo. Y a mi papá le pedí la bendición por la mañana, le dije, papacito, yo me voy a ir con las hermanitas. Y ella se puso a llorar y dijo, bueno, mija, sí, así es. Y se puso a llorar. Entonces yo también mi mamá me había tenido una bolsita con una ropita, pero la madre de allá del ancianato ya me tenía la otra ropa. Y yo cuando me fui al aeropuerto y cuando me subí a ese avión, yo veía a mi mamá y mi papá que lloraban y me hacían así. Yo dije, ay, Dios mío, esto sí fue cierto. Pensé entre mí, yo dije, ay, Dios mío, esto sí fue cierto. Y cuando llegamos allá a Bogotá, era el día de la Inmaculada. El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Llegamos allá y estaban en la novena de la Santísima Virgen, en la fiesta, estaba el Santísimo expuesto y hermosísimo. Y yo me cogí y me clavé en esa banca, lloré y lloré y lloré y lloré. Y yo dije, Virgen Santísima, esto sí fue así. Entonces yo ya por la tarde, me llevaron de la hermanita maestra y unas postulantes, que yo no, pues unas postulantes grandes, gordas, y yo era delgadita y pequeña. Y entonces me dijo la hermanita, a ver Amparito, cántenos un canto. Y yo empecé a cantar, entre los que se quieren, qué gusto da, qué gusto da, qué gusto da. Pero me daba cosa porque yo veía que las postulantes se reían. Yo decía, qué cosa tan rara, ¿por qué era que se ríen las postulantes? O sea, uno cantaba, yo cantaba con toda con todo el ánimo. Con todo el ánimo y sin ninguna cosa así, pero ellas ya se reían. Ajá. Y yo dije, pero bueno. ¿Querían hacer bullying? Sí. Y entonces empezaron a reírse, después pasaron otra, y ya la otra cantaba otra cosa como más elevada, como más. Yo cantaba una cosa así que nos enseñaron en el colegio. Sí. Y fíjese que, monseñor, yo cada vez que llegaba a ese comedor, yo sentía unas náuseas tan terribles, yo no podía comer. Y nos ponían la comida ahí, yo decía, hermanita, yo no puedo comer, qué náuseas. Y enseguida me acordaba de mi mamá y le decía, mi mamá no tiene que comer, ella no tiene que comer. Y yo de ver tanta comida que nos ponían, eso era que comía y arrojaba. Cuando llegó la hora de tomar el hábito, yo dije, a mí no, le tomaron la medida. ¿Cuántos días más o menos? No, eso fue a los 9 meses. Ah, casi al año. Sí, pero yo duré casi un año en una sola cosa que yo no podía comer. Ya. Yo me paraba en una esquina y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y decía, Dios mío, yo no voy a ser capaz. Y había una viejita que ella me miraba y se escondía, y yo la miraba y me escondía. Era como una, yo no sé si sería loquita, pero la cuestión es que ella se ponía en el biombo de la iglesia y yo me ponía así y ella se ponía así. Y así como en un solo juego, monseñor. Ay, Dios mío. Y había otra viejita que decía, las estaban levantando y decía, Virgen Sagrada María, por tu pureza te pido el don de la castidad.
Y a mí me llamó tanto la atención esa ejaculatoria. Yo decía, Virgen Sagrada María, por tu pureza te pido el don de la castidad, pero tampoco sabía qué era eso. Pero hasta que a mí se me quedó esa ejaculatoria toda la vida y yo digo, mire, la viejita esa, por esa viejita también yo aprendí muchas cosas. Sí, bueno, Monseñor. hermanita, le cuento que vamos a tener que hacer otros videos porque de todas maneras la historia está muy hermosa, es muy llamativa y es un misterio. Realmente el relato de vocación de cada persona es una gracia de Dios. De manera que aquí dejamos por el día de hoy, pero les prometemos a quienes nos están siguiendo en la red que la historia continuará. ¿Le parece, hermanita? Bueno, Monseñor, bueno, con mucho gusto. Colocamos nuestro día bajo la protección de la Santísima Virgen María y de Santa Teresa de Jesús Jornet, que es la patrona de la obra que ellas realizan acá en Duitama y en las diversas partes del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Como les dije, la historia continuará. ¡Feliz día! Dios le pague, Monseñor.